El programa previo, el de la víspera, en fin, el programa pasado fue la primera parte de un tema dividido en dos, que fue la historia del secuestro del hijo de Lindbergh allá en el año 1932. Pero como Lindbergh realizó su proeza de unir aéreamente por primera vez en la historia transatlánticamente a New York con París, y es un hito histórico de gran cuantía ocurrido en el año 1927. El año que viene se va a celebrar el centenario del suceso y desde ahora, te anuncio muy anticipadamente que para mayo del año próximo voy a ejecutar ese tema aquí, porque el vuelo fue el día 20 de mayo del año 1927. Pero ocurre que con motivo del éxito de la proeza, de la hazaña de Lindbergh a continuación se embarcó en una gira o una tournée mundial que le llevó a visitar varios países, entre los cuales estuvo Cuba. Eso fue en febrero del año 1928 y por tanto, así como tan anticipadamente te acabo de decir ahora que en el año que viene, con un año de anticipación, te voy a hacer aquí el programa con la historia del vuelo del Águila Solitaria, te prometo también desde ahora muy anticipadamente, a menos que venga el cometa, que entonces, en febrero del año 2028, que va a ser los 100 años de febrero del año 1928, ese fue el momento en el cual Lindbergh visitó Cuba, fue recibido por Machado, fue condecorado por Machado y además también voló, hizo volar a Machado. Tengo que averiguar si el primer presidente aéreo de Cuba, eso es un detalle interesante en la historia aeronáutica de Cuba, si el primer presidente aéreo de Cuba fue Machado. Probablemente no. Mira, ahora me salta la duda. Tú sabes que a mí todo el tiempo yo que tengo un brainstorming en la cabeza y siempre se me está ocurriendo temas para ustedes. Pero el caso fue que Machado voló como pasajero con Charles Lindbergh. De manera que te prometo que ese programa de la visita, el centenario de la visita de Lindbergh a La Habana, en Cuba, Lindbergh se quedó más fascinado con La Habana, y eso que todo el Capitolio no estaba hecho, se quedó fascinado con la arquitectura de La Habana, con la limpieza de La Habana. Te prometo que ese programa vamos a hacerlo y como seguramente ustedes están tan esperanzados como yo, ¿qué te parece si no pensamos desde ahora que como se trata del año 2028, que es cuando voy a hacer el programa, qué te parece que te diga si tal vez felizmente ese programa, en vez de aquí de Miami, donde este programa se origina, ese programa transmitiendo precisamente desde La Habana, donde fue que se originó este encuentro entre Machado y Lindbergh? ¿Qué te parece si te digo que posiblemente transmitamos el ático de Pepe, particularmente en ese programa del año 2028 desde La Habana? Ok, habiendo dicho esto, ya casi prácticamente como que me he presentado, aparte que dice en la parte baja de la pantalla, dice bienvenidos al ático de Pepe. Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos a este programa que se llama el ático de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Hemos comenzado esta edición del programa con esta sesión prometida que narrativamente sucede a lo que te estaba contando, que como una película de dos partes, emulando a Cherezada, que le decía al sultán para que el sultán no le cortara la cabeza, continuará. Seguramente que con ganas de cortarme la cabeza te quedaste en el programa que antecede a esto, o sea, anoche. Claro, estas referencias de anoche, ayer, no sé qué, después tienen sentido en el momento que el programa se produce en vivo. Una vez que ustedes acuden a este programa de manera diferida, ese tipo de cita, ese tipo de puntualización no tiene importancia. Pero ok, tengo que decirlo de todas maneras porque en este momento mucho usted me está mirando en el momento de la misión. Seguramente te estaba comentando que en el programa de anoche tú te quedaste hablando de cortar la cabeza, con ganas de cortarme la cabeza porque al final del programa de ayer, abruptamente, sin haber dicho nada, yo paré la narración y te dije que te contaría el desenlace de la historia esta del secuestro del niño de Lindbergh. Te lo contaré en el próximo capítulo, en una suerte de segunda parte, y esa segunda parte es esta. Recapitulando, como a veces se hace en las telenovelas, que al inicio de un nuevo capítulo se incluye una percha que resume brevemente lo que pasó en el capítulo pasado o en los capítulos anteriores, yo te narré a ti en este episodio previo, el de anoche, el de ayer, como le quieras llamar, del ático, la triste historia del secuestro del niño de Charles Lindbergh, el aviador que se cubrió de gloria, como cuando ya dije, en el año 1927, el año que viene va a ser 100 años de eso, a bordo de su Spirit of St. Louis, o sea, el espíritu de San Luis, que era su avión monomotor, cuando tal cosa parecía imposible o una quimera,
cruzó el Atlántico en un vuelo de 33 horas sin parar entre New York y París, él solo, él solito, y ocurre que habiéndose hecho rico y famoso por eso, y siendo admirado hasta rabiar, estando en el pico de la gloria, le raptaron a su hijito de apenas 2 años de la cuna en que dormía en su propia casa y pidieron un rescate, pero además lo timaron porque el niño estaba muerto. Ahí nos quedamos en el programa que antecede a este, en que el bebé apareció muerto y la policía dio con el sospechoso, y en el momento justo en que iba a revelar la identidad de quién era, ahí como Cherezada, emulando a Cherezada, yo paré la narración, y eso es lo que te toca ahora, revelar de quién fue el hombre acusado de haber secuestrado o haber asesinado, ambas cosas, una cosa a la otra, o ambas, que fue lo que terminó todo, al pequeño de Lindbergh, y cómo fue el juicio que a continuación vino y qué finalmente pasó con este hombre. Antes de comenzar a detallar quién es o fue el sospechoso y de lo que, como te acabo de decir, pasó con él, debo recordar tristemente que la motivación de este abordaje histórico nace, sin embargo, de la actualidad. O sea, no nace de una fecha como aquí hacemos tan frecuentemente en este programa, que nos encantan los programas que están relacionados con lo que aquí llamamos los aniversarios redondos. No, 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 no. Este tema de historia, que definitivamente es un tema de historia, nace penosamente de la actualidad, nace del angustiante y hasta ahora, en este minuto que estamos conversando, sin resolver y cuyas esperanzas se difuminan cada vez más, que es el secuestro de la señora Nancy Guthrie, octogenaria, de cuyo rapto precisamente ayer, en el momento que estaba haciendo el programa, ayer se cumplieron 100 días sin que de esta señora se sepa nada. Así que estamos nosotros con la familia de la señora y aún en nuestra desesperanza, que sigue siendo creciente, oramos porque esta señora aparezca viva. Habiendo dicho esto, que la razón por la cual este programa, este tema, y lo estoy borrando acá, vamos ya al asunto de hoy, que es el hombre sospechoso de haber secuestrado y dado muerte al hijito de Lindbergh. El hombre con quien la policía dio era un ciudadano que vivía en el número 1279 de la 222 East en el Bronx y se llamaba, atención, es un nombre que voy a estar mencionando a continuación de manera muy seguida. Este señor se llamaba Bruno Richard Hauptmann, que era un inmigrante alemán, y esto tú vas a ver que posteriormente en el curso de la conversación va a tener un ángulo que yo voy a especificar. Y aquí en el momento en que la policía lo interrogó, tenía en el bolsillo un billete de $20 de los cifrados y entregados al rescate, pero más incriminador aún, cuando registraron su casa, resulta que hallaron en el garaje una maleta con nada menos que otros $14,000 de los billetes cifrados. No es que se encontraron $14,000. Recuerda que yo conté en el programa pasado que la policía, en el afán de auxiliar a Lindbergh, a pesar de que este señor en la carta que vimos también en el programa pasado, este señor especificó que quería, que es lo que se hacía muchísimo en una época en este tipo de operación, él pidió que los billetes fuesen de uso, fuesen billetes usados. Sin embargo, la policía se las arregló para aún así, y además con las diversas denominaciones que fue exigiendo, la policía se las arregló para cifrar los billetes para poderlos rastrear. Y ahí fue que comenzó todo y tú vas a ver ahora qué peso tuvo esa operación de la policía. De manera que cuando esto pasó, estos $14,000 en billetes cifrados correspondientes al rescate pagado por Lindbergh de la cifra original de $50,000 que él supuestamente había solicitado a Lindbergh, esa cantidad de dinero se la encontraron ahí en su casa. Y aquí es que empieza la segunda parte y final de este programa, que se llama, como estás mirando la parte baja de la pantalla, El secuestro del hijo de Lindbergh, segunda parte y final, el juicio del siglo, y ya verás por qué más adelante yo voy a ampliar la razón, a pesar de que a ti ese titular te resulta de alguna manera un poco más contemporáneo año 95, tú vas a ver que no, que eso del juicio del siglo viene precisamente de esta época. Vengamos ahora a las generales de Bruno Richard Hauptmann. El señor Hauptmann era un inmigrante alemán y recuerda dos cosas que yo también detallé para ti aquí en el programa anterior, y una
que en las cartas de rescate se notaba que éstas estaban redactadas por una persona que escribía el inglés primitivamente, como si fuese un forastero, y dos, que en los telefonemas que dejó se escuchaba a un hombre con un fuerte acento en la voz, con un fuerte acento extranjero, particularmente germano. Hotman fue arrestado, fue interrogado. La historia señala que, por cierto, para que confesara las prácticas de una época, ahora me imagino que tal vez sea igual, se supo que para que confesara, la policía esa noche le dio una tunda en la estación. Le pegó. Pero desde ese momento y hasta más adelante, y a pesar de esas cosas, ya tú verás por qué yo digo hasta el final, casi hasta el final, hasta el final exactamente, te voy a explicar por qué estoy insistiendo en esto de que hasta su final, Hotman se dijo todo el tiempo inocente y negó todo el tiempo haber sido quien secuestrara y muchísimo menos quien matara al niño. La policía halló en la casa no solamente esta cantidad de dinero que acabo de referir que te dije, sino además otras evidencias que lo implicaban y que también detallaré más adelante en el curso de esta narración. Respecto al dinero, Hotman dijo que el dinero, le preguntaron, ¿este dinero dónde salió? Y dijo, bueno, no, ese dinero no es mío, ese dinero es de un amigo mío compatriota, o sea, de otro alemán, que había sido su socio en un negocio y que ese hombre, ese amigo de él, había regresado a Alemania y que entonces le dejó el dinero antes de partir. Cuando la policía intentó contactar a ese hombre, descubrió que este hombre sí existía, o mejor dicho, que sí existió, porque había muerto en Alemania a su regreso. Como se dice en inglés, how convenient. Pero continuemos con esta narración. ¿Qué más halló? Como anticipé, la policía en la casa de Hotman, ¿qué más halló que le incriminaba? Pues nada menos que un esquema a lápiz de la construcción de una escalera como la hallada bajo la ventana del cuarto donde dormía el niño de Lindbergh para ser ejecutada en carpintería. El plano de una escalera. También hallaron escrito con lápiz en la pared del closet de la casa el teléfono del maestro Condon, que ustedes saben que fue el que sirvió de intermediario entre Lindbergh y el captor, y lo más peliculero de todo, un pedazo de madera como la pieza final para cerrar un rompecabezas, que era justo la mitad del peldaño, el peldaño roto de la escalera, es decir, la otra parte del peldaño. Todo esto bastó para que Hotman, detenido en la cárcel del condado, fuese conducido formalmente en la corte como acusado y como sospechoso del secuestro y asesino del niñito de Lindbergh. Además, aunque Hotman no pudo demostrar pruebas convincentes de income, o sea, de salarios o entradas económicas que sustentaran o que justificaran que tenía en la casa esta cantidad de dinero incautada, que era un montón en la maleta, o sea, $14,000 en el año 32 era un montón de dinero. A pesar de que él no pudo demostrar una entrada de dinero que sustentara que él tenía $14,000 ahorrados, lo que fuere, junto con eso se demostró que se había comprado, se comprobó, que se había comprado un radio, un aparato de radio que había enviado a su esposa en Alemania y era un aparato por el cual pagó la entonces astronómica cifra, porque quizá ustedes no lo sepan, pero los radios es la razón por la cual Crossley, el que después terminó fabricando automóviles y los famosos refrigeradores, Crossley decide primero meterse en el mundo de la electrónica porque fue a comprarle un radio a su hijito y el radio costaba $20. $20 era un platal en ese momento. Entonces terminó haciendo un radio barato que logró bajar el precio a través de la producción barata que él consiguió, o sea, el costo de producción barato, que el radio costara $9. Pero una suma de un radio de $400 en los años 30 sería equivalente hoy como $10,000. Y recordemos que en esa época no hay la cantidad de electrónica que hay hoy día, que tenemos el estéreo, ya casi nadie tiene estéreo, pero hay cosas así, ¿no? Un radio era en ese momento, estamos hablando de una época en que todavía no hay televisión en los Estados Unidos, de manera que un radio era un aparato electrónico envidiable y no todo el mundo tenía un radio. Y si había un radio, era un solo radio en medio de la sala para que la familia de noche escuchase la radio. Ok, $10,000 había costado este radio un hombre que era un simple carpintero. Ahora, en esta segunda parte, te vas a enterar en qué terminó todo y cómo fue él arrestado en el año 1934. Y permíteme puntualizar ahora que digo 34, que Hoffman fue detenido puntualmente el día 18 de septiembre del año 1934. Hoffman había nacido en Alemania.
cerca de Dresden, en noviembre del año 1899, de modo que en el año 1932, cuando se produjo el secuestro del pequeño Ellenberg, era un hombre de 33 años, veterano de la Primera Guerra Mundial, contienda en la cual murieron dos de sus hermanos. Había llegado como emigrante por barco a New York en noviembre del año 1923 y, por cierto, había venido como polizón, o sea, ilegalmente. De modo que en el momento en que se produce el secuestro, este señor llevaba menos de 10 años viviendo en los Estados Unidos y se sabe que cuando llegó a New York no sabía una palabra de inglés. Su oficio desde Alemania, es lo que estaba haciendo aquí, él era carpintero. Y en Alemania ya él se había visto envuelto en incidentes de corte delincuencial, de los cuales de alguna manera parece que salió indemne, porque, por ejemplo, eran dos incidentes. Uno, había robado una casa usando una escalera para penetrar en ella en un piso alto por la ventana, el mismo patrón que con Salude utilizó para secuestrar al pequeño Lindbergh. Y dos, había asaltado a dos mujeres que repartían comida, seguramente para quitar el dinero. Hotman era un hombre misterioso, era un hombre de unas reservas sospechosas. Por ejemplo, hasta que fue arrestado, su esposa no sabía que su primer nombre de registro era Bruno. Su mujer no sabía que tenía dos nombres. Imagínate tú cuán reservado, callado era este señor. Ya detenido, aquí fue que comenzó la larga saga de este juicio, y como tú estás mirando la parte baja de la pantalla que dice el juicio del siglo, seguramente, como dije hace un momento, seguramente ustedes, los que en el año 1995 ya estaban pues por acá, que el juicio televisado de O.J. Simpson, a ese juicio que se televisó, se le llamó The Trial of a Century, o sea, el juicio del siglo. Y aquí es que tengo que hacer esta explicación, que el caso este de Lindbergh, yo soy expuesto a Lindbergh, que es uno de mis ídolos, además, debo decir, mucho más allá de que es una figura que, por supuesto, que tiene sombras, quien no las tiene. Pero a mí, quien me expone a Lindbergh siempre con una gran emoción fue mi papá. Y también mi padre es el que me expone a mí al caso del secuestro del niño. En mi casa, por supuesto, que había un libro por acá, un libro por allá. Después, bueno, por supuesto, yo fui enterándome de esta historia, al punto que es la razón por la cual yo me he sentido motivado, por las razones que ya expliqué, a contarte esta historia acá. Entonces, el primero que a mí me cuenta que al juicio de Lindbergh se le llamó The Trial of the Century, o sea, el juicio del siglo, fue mi padre. Y la razón fue que este juicio, como te conté, no hay televisión. Ya hay medios, hay teléfonos, por supuesto, no es la prehistoria. Pero lo que hay así de comunicaciones mediáticas de nivel, de peso, mainstream, es la radio. Entonces, este juicio, Estados Unidos, que habitualmente los juicios son muy herméticos, porque este juicio fue un escándalo, porque además, por la naturaleza de la razón, y porque además incluye al hijo predilecto de América, que es Lindbergh, por la publicidad, por el seguimiento que se le dio a este juicio, y especialmente es la primera vez en la historia del mundo, y por lo menos en los Estados Unidos, con juicio se transmite radialmente. Por eso fue que esto se le dio en llamar, por supuesto, que el juicio del siglo, el juicio del siglo XX. Cuando viene lo de O.J. Simpson, cuando O.J. Simpson, tú sabes que acusado de sospechoso de que dio muerte a su esposa Nicole y al amigo este chico que fatalmente, como se dice, llegó al the wrong place and the wrong moment. El juicio, no solamente eso, yo recuerdo, ya yo estaba viviendo en Estados Unidos, yo recuerdo en el trabajo que estábamos, todo el mundo paró lo que estaba haciendo y pues se estuvo transmitiendo la persecución live en vivo de Simpson en su Explorer por las autopistas de Los Ángeles, hasta que finalmente lo capturaron. Él se bajó y llegó a una casa y ahí fue lo que pasó. Y a continuación vino el juicio, y el juicio de Simpson, a diferencia del juicio de Lindbergh, en vez de ser radiado, el juicio de Simpson fue televisado. Ahí fue que incluso que vimos un momento histórico que para mí es como si fuese el negativo de lo que te voy a contar más adelante. Hay un momento del juicio de Hotman en que se trae a colación el asunto del peldaño de la escalera, que en ese caso sí coincidía. Sin embargo, yo digo que el negativo porque, como todo el mundo recuerda exactamente, el juicio de O.J. Simpson ocurrió el incidente de los guantes, que cuando se pone, iba a decir se calza, los casos son los zapatos, que él se pone los guantes no le servían, le quedaban chiquitos, le quedaban cortos, y ahí comenzaron esta serie de cosas que hay quien dice que esto fue fabricado o lo que fuere. Pero el punto es que el juicio de Simpson que yo tuve que cubrir, en ese momento yo no estaba haciendo radio todavía en Estados Unidos, yo estaba en prensa plana, estaba en revistas,
y en la revista en la cual yo trabajaba, la cual yo era jefe de redacción, hubo que dar una gran cobertura a todo el juicio. Hasta el mismo día, el día incluso que se dio el veredicto de que era non guilty, paramos todo en la sala de redacción para ver aquello, ¿no? Y cubrimos ampliamente el juicio. Pero es la razón por la cual este juicio se le llamó el juicio del siglo, y mucha gente pensó que era la primera vez que esa definición se aplicaba a un proceso judicial en Estados Unidos. No, yo sí sabía, afortunadamente, como te conté, gracias a mi padre, que el término este del juicio del siglo había existido previamente y que había precisamente sido colocado en la perspectiva del juicio de Lindbergh. Y seguramente creo yo que de acuerdo con eso debe ser. Tendría que ponerme en lugar a ver si puedo llegar a este tipo de sentencia, pero seguramente este juicio fue el primer gran fenómeno mediático. La transmisión del juicio de Hotman por radio fue el primer gran fenómeno mediático en la historia de los Estados Unidos. Este juicio se celebró en el Hunterdon County Courthouse, la corte del condado de Hunterdon, en Flemington, esto es en New Jersey. Quien presidió el juicio fue el juez Thomas Whitaker Trenchard. El honorable Trenchard, que había nacido en el año 1863, se retiró del universo Lego en el año 1941 y luego murió al año siguiente. El juicio, yo diría que más que radionovela, como si hubiese sido El derecho de nacer, el juicio fue de película. Es por eso que hay más de un material televisivo y alguna serie dedicada no tanto al secuestro del niño como al juicio. Aparte de que el juicio, aunque en este momento no había televisión, recordemos que lo que sí era muy frecuente eran los noticiarios de cine. Esto se filmaba en 16 o 35 milímetros y esto venía a parar a las salas de cine. Aquí en Estados Unidos se ponía película, se ponía un documental, se ponía un animado, lo que fuera, y también se ponía un noticiario, y hay una tremenda cantidad de material fílmico de noticiarios de esa época que estuve pensando colocar acá, por eso es que son las restricciones de YouTube y whatever. Yo recuerdo, hablando ahora exactamente de materiales dramatizados dedicados al juicio como tal. Yo recuerdo, supongo que algunos de ustedes también recordarán como yo entonces, si vivían como yo entonces, en Cuba a mediados de la década de los años 70 y particularmente, puntualmente en el año 1976, que fue cuando en esa época, en aquel momento, Cuba tuvo una suerte de romance televisivo, de romance mediático, especialmente de televisión, con la RAI, o sea, con la radio televisión italiana. Y así fue como vimos en aquel momento algunos de aquellos programas musicales de Teatro 10. ¿Te acuerdas de Teatro 10? Seguramente si tú eres contemporáneo conmigo te acordarás de eso, donde conocimos en Teatro 10 a la cantante italiana Mina. Mina, tú sabes, tan maquillada alrededor de los ojos que parecían ojeras. También vimos exactamente en esas oportunidades, vimos a The Bee Gees por primera vez in motion cantando la canción My World, seguramente te acuerdas de eso. Y vimos también la serie dedicada a la vida de Da Vinci, que era un poco más vieja, tenía esa serie como en el año 71, 72, no sé si te acuerdas. Y la vimos, yo la disfruté muchísimo, que tuvo varios capítulos, terminó, yo lo recuerdo por un particular de familia, que ahora no es necesario que yo revele o que precise, pero el último capítulo de Da Vinci se transmitió la noche del 24 de febrero del año 1976. Puntual, puedes apostar la cabeza y no la vas a perder. Y como tú sabes, aquí delante de mí no hay nada. Regresemos otra vez en este momento a la narración, a ver si no pierdo el hilo. Que, bueno, esto mismo, lo que te estaba comentando, en aquella época, no sé si te acuerdas que se puso un seriado del juicio de Hotman? Que aquí yo tengo, es que imagínate, con las brumas del tiempo, porque de esto que te estoy contando han pasado nada menos que 50 años, del año 76 hasta ahora son 50 años. Es muy probable que por las brumas del tiempo yo estoy confundido, posiblemente la serie no haya sido italiana, lo que pasa es que nos llega a Cuba de rebote a través de la RAI. Y yo creo que la serie seguramente era americana, que se transmitió solamente ese año, el año antes o algo así, en la cual actúa nada menos que Anthony Hopkins, que protagonizó precisamente a Hotman, aunque todavía Anthony Hopkins no tenía el protagonismo que luego tuvo con las grandes películas, sobre todo con The Silence of the Lambs, que es lo que mal subrayó el resto de las películas. Pero, por ejemplo,
No sé si tú lo sabes. Anthony Hopkins es el que tiene el papel principal del amigo, el médico, en The Elephant Man, en el hombre elefante. Ese es él. Y todo el mundo lo recuerda seguramente a John Hurt, que hace el papel espectacular del hombre elefante, pero eso es John Hopkins. Y Hopkins precisamente hace de Hotman en esta serie de creo yo que de la RAI, tal vez no. Qué bueno que me lo digas después, que tú me puntualices este tipo de cosas. Volviendo sospechoso del secuestro y crimen del hijito de Lindbergh. Aunque Hoffman, como ya dije, siempre mantuvo su inocencia, hubo un momento tremendo en el juicio en que se demostró fotográficamente a través de superposición con transparencias que el peldaño roto de la escalera que alegadamente Hoffman usó para subir a la habitación del pequeño Lindbergh y robárselo, engarzaba milimétricamente con el otro pedazo hallado en su casa. No solo las dos partes de la fractura conectaban perfectamente como dos piezas de rompecabezas, sino que además el hilo de la madera coincidía perfectamente también. O sea, esto que te acabo de decir ahora fue uno de los momentos culminantes de esta serie de televisión que acabo de referir aquí ahora, en la cual trabajó Hopkins, y yo recuerdo que ese fue un momento tremendo en la narrativa de esta serie. Por supuesto que hay quien desconfía de esto, que dice que por qué razón, más adelante vamos a comentar eso, en estas consideraciones que mucha gente sigue pensando que Hoffman era inocente, que no hizo esto, y entonces vienen estas especulaciones de que qué sentido tiene que este señor se llevara a su casa la mitad del peldaño quebrado. Hay quien dice que todo esto fue una patraña, que todo esto fue fabricado para este hombre, como comentaremos más adelante, razones por las cuales utilizar a este hombre como chivo expiatorio. Ok, continuamos acá con el programa. Respecto de Hotman, cómo este señor fue siendo cíclicamente acusado a lo largo del juicio. Por otro lado, estenógrafos y peritos caligráficos o calígrafos convencieron al jurado de que la escritura de las misivas del rescate correspondía a la de Hotman. O sea, lo que estaba escrito ahí era lo que era él, el que había escrito aquello. Así las cosas, lógicamente, con esta cantidad de cosas que te he comentado acá, Hoffman fue hallado culpable en el juicio, sin remedio, el día 13 de febrero del año 1935 e inmediatamente fue sentenciado a la pena de muerte en la silla eléctrica. El juicio había comenzado el día 3 de enero de ese mismo año, luego que había sido detenido previamente en septiembre, como ya mencioné, el día 18 de septiembre del año 1934. Durante el juicio, Hotman fue tildado como el hombre más aborrecible, como el hombre más odiado o repudiado del mundo por lo que alegadamente había hecho. Claro que tuvo su abogado defensor, que fue el señor Edward Riley, un profesional del mundo legal que luchó denodadamente y con mucho talento, por cierto, por su defensa, para tratar de demostrar que, o sea, por su defendido, que su defendido era inocente. Pero por supuesto que aquello era una suerte de batalla perdida de antemano y fracasó en sus esfuerzos por demostrar la inocencia de Hoffman. Mientras uno más razona y piensa en esto, uno se da cuenta que esto es una pelea perdida, una batalla legal imposible de ganar, porque estaban todas las consideraciones morales y anecdóticas en torno a este caso. A pesar de varias apelaciones, después del fallo, irremediablemente condenatorio, una de estas apelaciones solicitó la clemencia el día 30 de marzo, o sea, para que no lo llevasen a la silla eléctrica, el día 30 de marzo del año 1936, que fue repelida por los jueces de una corte mayor. Y durante todo este tiempo, repito una vez más, Hotman, durante el juicio, durante la detención previo, después que fue condenado, que lo condenaron a pena de muerte, él mantuvo todo el tiempo su inocencia. El magnate de prensa William Hearst, que tenía todo el dinero del mundo, William Randolph Hearst, le propuso que admitiera su culpabilidad a cambio de negociar su sentencia de muerte por cadena perpetua sin parol. Una vez que tú vas de todas maneras a cadena perpetua, puede ser que tú tengas el chance de que salga para la calle, o sea, a nivel de libertad condicional. Solo dijo, yo voy aquí a poner dinero, o sea, yo te pago para que tú reconozcas tu culpabilidad y de esa manera en las cortes que te quiten la pena de muerte y lo que te quedes es con cadena perpetua, aunque sin posibilidad ninguna de libertad condicional. Sin embargo, a pesar de esto, Hoffman rechazó la oferta, sosteniendo otra vez que él era inocente,
que él no había secuestrado al niño, no lo había asesinado, por tanto él no tenía que admitir a cambio de esta prebenda de que él había cometido de lo que se le acusaba. Aquí viene la pregunta que si fue Hodman el hombre que secuestró y asesinó a Baby Lindy. La primera persona, ya que he citado a mi padre, que a mí me expone a Lindbergh como el águila solitaria. Mi padre miraba muchísimo a Lindbergh. El primero que me dice que él desconfiaba francamente de la culpabilidad de Hodman era mi padre. Veía que había muchos cabos sueltos. De verdad, yo no quiero proyectarme ni una dirección ni en la otra. Pero cuando uno mira estos años 32, 33, 34, y hay quien dice que no, que este hombre, que la policía, como por ejemplo, como está pasando ahora, que la policía de Arizona no ha dado con el que ha secuestrado a esta pobre mujer, la Nancy Guthrie. No, con la tecnología que hay ahora, con la cantidad de cámaras, con lo que sea, no han dado, no saben ni dónde está ella, no saben quién es el captor. Esto es terrible. Dime tú más atrás, de manera que hay mucha gente que cree que todo esto fue fabricado. Analistas de entonces y a posteriori de la historia siguen citando que Hodman fue víctima del sentimiento antigermano que en aquella época recorría no solamente al mundo, sino que también en los Estados Unidos se ha hecho presente. Por supuesto que a consecuencia de la emergencia del nacionalsocialismo en Alemania, y que eso fue lo que permeó la opinión pública, sobre todo la norteamericana, que terminó influyendo o pesando el dictamen del jurado, aunque esto de todas maneras, este juicio se conoció en el mundo entero. Te digo otra vez, mi padre me dijo que sí, que la cobertura que tuvo el juicio, el llamado juicio del siglo, entonces en Cuba fue prácticamente como la de Estados Unidos. Todo el mundo sabía lo que venía pasando. Lo que pasa es que todo esto que ha venido pasando, que termina influyendo, como te acabo de decir, en el dictamen del jurado, esto debe tener estas razones máximas cuando, por ejemplo, por decir, no se trató del asalto a un banco, no es un acusado un sospechoso acusado del asalto a un banco. No, 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 no. Es el acusado del secuestro y muerte de un bebé. Pero por otro lado, como si en la vida hubiese estratificación de niños, no era un bebé cualquiera. Era el adorable hijo pequeño del adorado hijo directo de América. Señores, a Hoffman francamente no lo salvaba ni el abogado chino. Y hay mucha gente que dice que la policía nunca dio con el que fuera, y la policía neoyorquina o las autoridades de corte nacional, que yo expliqué en el programa pasado cómo fue, porque todavía el FBI no tenía la cobertura que tiene ahora, eso lo expliqué, no voy a repetir sus argumentos aquí ahora, pero que entre una cosa y la otra no podrían permitirse el lujo de que les cayera encima la plancha de que no habían dado con el asesino, con el captor o el asesino, ambas cosas inclusive, una o la otra por separado, del hijo de Lindbergh. Era un problema moral muy serio, de manera que, de todas maneras, el caso es que Bruno Richard Hodman fue condenado a muerte y a sus 36 años fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Trenton, en New York, puntualmente el viernes 3 de abril del año 1936, más de un año después de haber sido condenado, lo cual es muy típico en los Estados Unidos, que entre el juicio y la condena, y lo que entre la condena y la ejecución de la condena, luego de la sentencia, a veces transcurren años. Hay casos de asesinato en que eso ha venido pasando. La primera descarga eléctrica le fue administrada a Hodman a las 8:44 de la noche del día que acabo de citar. No bastó. Y a Hodman entonces hubo que aplicarle 3 descargas eléctricas más de 2000 voltios cada una, hasta que, tras tardar 3 agónicos minutos en morir eléctricamente, vino el doctor y lo declaró muerto a las 8:47 de la noche. Y la primera descarga, como te acabo de decir, le entró en el cuerpo a las 8:44. Según su asesor espiritual, que lo asistió hasta el último momento, minutos antes de sentarlo en el cadalso eléctrico, Hodman le dijo en alemán: yo soy absolutamente inocente
de los crímenes de los cuales se me acusa. Hago silencio porque, imagínate tú, I don't know. De la ejecución en la silla eléctrica de Hotman está esta fotografía atribuida al instante de su electrocución, o tal vez ya muerto tras las descargas. Yo he dudado muchísimo, debatiendo conmigo mismo si poner esta fotografía aquí o no, porque YouTube tiene sus normas éticas, pero me imagino que como se trata de un programa de historia, tenga yo por lo menos una suerte de breve licencia para exhibirla. Porque aquí no se trata de un programa con usted regodeándose en la muerte ni incitando a nada. Simplemente es un programa de historia, como tan frecuentemente tu amigo y servidor Pepe Forte hace aquí en el ático de Pepe. He dicho que fotografía atribuida, porque yo mismo dudo de su autenticidad, porque en la práctica, en los Estados Unidos, está prohibido fotografiar, filmar o grabar, tanto en audio como en video o en ambas cosas inclusive, una ejecución dentro de la Cámara de Ejecución en los Estados Unidos, tanto en ejecuciones federales como por regla general en las estatales. Se trata de una combinación de reglamentos federales, de normas penitenciarias, estatales y protocolos de seguridad que impiden o regulan, en el caso que excepcionalmente se permita, que exista registro de imagen o de audio o ambas cosas inclusivas, repito, de una ejecución. Creo que no está puntualmente prohibido documentar gráficamente la ejecución, sino la publicación del registro. O sea, en ciertas circunstancias permiten que prensa o tal vez las autoridades fotografíen lo que no pueden publicar la fotografía. Yo francamente que ignoro un poco lo que va pasando acá, tendría que juzgar legalmente en cómo va la historia esa, pero hay un caso histórico muy famoso, el de Ruth Snyder, y esta es una mujer norteamericana acusada de asesinar a su marido y que fue ejecutada en la silla eléctrica en la famosa cárcel de Sing Sing en New York. Eso fue el día 12 de enero del año 1928, o sea, unos 10 años prácticamente antes, no menos de 10 años, de lo que le acaba de pasar a Hotman. Y Ruth fue la que le cabe el triste mérito, honor o hito de que fue la tercera mujer ejecutada en los Estados Unidos, después que anteriormente lo fuera la primera, que fue Martha Place, lo cual ocurrió en el año 1899. Pero en el caso de Ruth Snyder, el fotógrafo del Chicago Tribune, Tom Howard, logró tomar una imagen no autorizada de su electrocución con una cámara pequeña que tenía atada al tobillo, capaz de un solo shadow disparo, chácata, uno solo, una sola impresión. Esa fotografía fue publicada por el New York Daily News y aunque se dijo que su publicación perseguía servir de escarmiento para disuadir a la sociedad norteamericana de delinquir, en realidad lo que causó fue un enorme rechazo y fue un tremendo escándalo. Y seguramente alguno de ustedes recuerda, yo tenía que haberme puesto a buscar, a buscar, a hurgar, seguramente habría dado con ello. Hay una película americana muy vieja, en blanco y negro, hace que se ponía en la televisión cubana, en que yo no sé si es el caso de Ruth Snyder o fue que utilizaron el caso para otro, en que se ve esto que te acabo de contar, que un periodista de manera subrepticia se coloca la cámara en el tobillo, atado ahí. Incluso hay un momento que hay un acercamiento en la película, entonces se ve que él, en el momento que van a ejecutar a la persona, la van a electrocutar, él como que distraídamente él se trae las manos aquí a la rodilla, entonces tira los pantalones esos anchísimos que usaban los caballeros entonces, tira el pantalón, lo sube, y ahí entonces que la cámara quede expuesta, esa cámara chiquitita, y él tenía por acá, creo que era un bolígrafo, hizo así, chácata, y ahí entonces tomó la fotografía. Yo no sé esa película, si yo no puedo ser la única persona que tengo la memoria que tengo. Seguramente alguno de ustedes esa película la vio. Una fotografía así, pero que esta sí no la voy a mostrar, por terrible, es la que existe. En realidad son varias. El cuerpecito hallado, el pequeño Lindbergh, en el estado en que fue encontrado los maniguales. Y creo que aquí huelgan las razones para que ustedes entiendan de por qué esa fotografía no la voy a mostrar. Si ustedes se buscan en online, se meten ahí, van a ver con la fotografía grimosa, el cuerpecito, días después del incidente. Horrible. Regresando a la bio de Hotman. Hotman se había casado con la camarera alemana Anna Schofler y con ella tuvo un hijo que se llamó Manfred.
Ana murió en el año 1995. Y aunque ella trató infructuosamente de reivindicar a su marido, trató de reabrir el caso más de una vez, nunca tuvo éxito, aún habiendo demandado sus 82 años de edad al estado de New York por irregularidades en el juicio. Mucho se ha dicho del caso del secuestro del hijo de Lindbergh y también mucho se ha escrito y especulado acerca de la inocencia de Hodgman, como ya comenté varias veces en este programa ya. Muchas fuentes dicen que sí, que él era inocente y que él fue, como yo te dije que iba a explicar y iba a ampliar ahora, como chivo expiatorio, como cabeza de turco, porque las autoridades de New York no podían permitirse el lujo de lucir como ineptas, incapaces de hallar al secuestrado, que es el niñito, o al secuestrador, o los secuestradores o asesinos, porque esto puede haber sido primero, se pensó que era bajo una persona, que secuestraron y asesinaron al hijo del hombre más famoso de América y que aprovechando los sentimientos antigermanos que ya te dije que ya embargaban entonces a la nación americana, nada mejor que escoger a un rústico carpintero inmigrante ilegal alemán, porque tenía todo eso, pobre carpintero, inmigrante alemán ilegal que había venido como porción en un barco, y de esa manera entonces se resolvía el entuerto. Hay que recordar que, como José hace unos instantes, que este es el momento de gran antipatía hacia Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Y es el momento de la emergencia de la Alemania nazi de Hitler, en que el mundo además no veía con beneplácito, sino todo lo contrario, y eso aún antes de que Hitler, esto es antes del día 1 de septiembre del año 1939, que es cuando Hitler con su ejército pasa la frontera de Polonia, y se considera que ese es el día de arranque a la Segunda Guerra Mundial. Y a continuación, Hitler, como ustedes saben, se deja resbalar por el tobogán de la infamia con la cantidad de atrocidades que cometió, sobre todo con el hecho de querer extinguir y exterminar a mi admirado pueblo judío, lo cual hizo, como ustedes saben, en los campos de concentración y exterminio, algunos de los cuales yo he visitado junto con la directora. Entonces, imagínate, todo eso, Hitler era ya para entonces, en este momento, no era una persona bien vista y por tanto había un sentimiento antigermano en la nación americana. Así que se dice que las pruebas arguidas en contra de Hodgman fueron fabricadas convenientemente por la policía para entonces sacrificar a este señor que por añadidura no solamente había secuestrado y había timado además a Lindbergh, sino que además el niñito había muerto. Tremendo. Este señor de verdad, como te cuento, no salvaba a nadie. Lo que sí resulta lógica es la explicación de que los captores o el captor, haya sido Hodgman o no, no eran en realidad asesinos ni que planeaban matar al niño porque eso invalidaría el reclamo del rescate. Los secuestradores, señores, siempre caminan a suerte de cuerda floja entre la amenaza a los familiares de matar al secuestrado si no son recompensados económicamente, pero en contraste a la vez, la mayor pesadilla de un secuestrador es que su rehén se le muera, porque si se muere el rehén, ya no pueden reclamar nada, y eso fue lo que pasó aquí. Lo que siempre se ha dicho en el caso del hijo de Lindbergh, y resulta espeluznantemente lógico, es que, y yo lo creo, mi padre además me lo contó, que en la premura del secuestro, date cuenta que el chiquito está, ya ustedes vieron la fotografía de la casa, está en alto, este señor coloca la escalera en el recostada a la pared, sube, trepa por la escalera y entra en la habitación, saca el chiquito de la cuna y se lo lleva. Y lo que se ha dicho es que en la premura del secuestro, porque yo recuerdo primero cuando yo escuché toda esta historia con el asunto de la escalera, y yo sabía que esto era una mansión. Yo imaginé que era que se había caído por la escalera, y es más, creo que hasta algún material de esto que ha sido de reconstrucción, un dramatizado, creo que lo coloco de esa manera, y no es así. O sea, que este hombre entra en la habitación del niño, se lo lleva de ahí, y entonces camina por dentro de la casa y baja por la escalera fundamental de la casa y ahí sale a la calle. No, no, no. Eso no tiene lógica porque con el silencio que había en la casa podría andar con él. Él sube como en Romeo y Julieta, pero claro, con otro propósito, él sube con una escalera hecha a mano que la hace a él, una escalera de madera que recuesta contra la pared, sube por ahí, lo cual es más incómodo. Entra a la habitación, saca al bebé en brazos y se pone a bajar por la escalera. Esa escalera que es peldaño, peldaño. Y lo que siempre se ha aducido es el hecho de que en esa operación, con la premura que demanda el secuestrar a un chiquito, el niño se le cayó de las manos.
Y cuando se le cae, Chiquito se le mata, se pega en la cabeza, a pegarse en la cabeza, en el cráneo. Y bueno, entonces, pero de todas maneras, ¿qué va a hacer? Lo que hace es que a continuación se lleva al Chiquito. Ve tú a saber, a lo mejor piensa que el Chiquito se le dio un golpe, pero que era recuperable. I don't know. Pero lo que hace es que se va con un motivo de rescate inusable. No puede usarlo, está muerto, no lo puede usar. Pero el caso es que, como ya el rescate no tenía remedio, con la pieza de la extorsión muerta, de todas maneras, decidió el captor, los captores, en este caso ya Hotman, usarla para expoliar económicamente a los Lindbergh, y de ahí que eso fue que yo te narré el timo en el programa anterior. Lo que habría sido, y él lo hace. Recuerda que él cobra el dinero, y eso está en el que no ha visto el programa anterior, por favor, vaya ahí. Él cobra el dinero del rescate, pero no hay Chiquito, no hay devolución ninguna. ¿Que le va a entregar? Está muerto. Hay otro rumor que queda en el campo de las teorías de conspiración que apunta a que el secuestro fue toda una invención y que lo que en realidad pasó fue que Lindbergh, que era un hombre del cual se decía que era un hombre irascible, mató de una tunda a su propio hijo por una pataleta infantil que le dio al Chiquito, pero como él era el paradigma del American Citizen, por protección a la moralidad de la nación, entonces inventaron toda esta patraña del secuestro. Tal vez, mis amigos, nunca sepamos la verdadera verdad del caso del niño Lindbergh, en caso de que tú seas de los escépticos que no creen en la historia oficial, de que Hotman, este carpintero ilegal alemán, apretado seguramente de dinero, se fabrica esta escalera sabiendo que Lindbergh es un hombre que es millonario, llega ahí en la noche que llega, de noche, pega la escalera sin que nadie lo haya visto. ¿Cómo llegó él allí? I don't know. Un vehículo, lo hubieran escuchado. Una escalera es grande. Llega allí, pega la escalera contra la pared, sube la ventana está abierta, se lleva al Chiquito, el niño muere en algún momento de la operación y él reclama todo esto, y es la razón por la cual hay mucha gente que dice que aquí hay muchos cabos sueltos. Y es la razón por la cual quizás, yo no sé, tú es esta historia que te acabo de contar, no es la que cuente yo, es la historia oficial, y que todo eso que te cuento es lo que termina en las cortes. Esto que te acabo de contar es lo que está en la corte, y por esa razón es que este señor es condenado a la pena de muerte y es llevado finalmente a la silla eléctrica y es electrocutado. Y en el minuto antes, como te conté, de sentarse a la silla eléctrica, le dice a su asistente espiritual: yo no maté a nadie, yo no hice esto, ni secuestré al niño, ni lo maté. Pero bueno, no sabemos. ¿Qué es lo que pasó aquí? No, ¿qué pasó? Pero bueno, la historia está ahí. A lo largo de años, la historia está ahí. Y ya te digo, lamentablemente yo decidí, este es un programa que yo tenía en mente para ustedes, pero de todas maneras lo que me motivó ahora es el lamentable hecho que el secuestro de la señora Nancy Guthrie, que seguimos cruzando los dedos para que ocurra, que esta señora aparezca viva, esta pobre señora de 80 y tantos años. Y hasta el momento no ha aparecido. Por lo tanto, a mí me recuerda que esto es de las famosas intrigas de los secuestros en los Estados Unidos, pero por supuesto, de estas intrigas, la que se lleva la palma es precisamente el secuestro y la muerte lamentable del niñito de Lindbergh, que es lo que me ha dado a mí motivo para esta conversación. Gracias, mis queridos amigos, como siempre, por haberme acompañado. Estoy aquí hurgando la mente que otra cosa se me haya quedado el tintero que te quiera comentar. Gracias por haberme acompañado en este programa que se llama Látigo de Pepe. Gracias, como siempre, que digo, por los super chats, por los super stickers, por los whatever, los auxilios de corte económico que tanto agradecemos acá. Gracias, como siempre, porque continúen suscribiéndose a este programa. Siempre que lo hagan, por supuesto que recuerden que este programa, siempre que se suscriban, por favor, presionen la campanilla de la suscripción para que esta campanilla les alerte cuando estamos en vivo o grabados de lunes a jueves, 8 de la noche en el Ático de Pepe, igualmente en iguales condiciones, el podcast de Pepe Forte, e igualmente en vivo grabado a otra hora que no sea las 8 de la noche de lunes a jueves. Por ahí va. Gracias también, que me dicen que es muy importante, que agradecemos muchísimo por dar like, que dice que es muy importante para la salud cibernética de este programa. Así que, mis queridos amigos, nada, hemos llegado de esta manera al final de este programa. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, un programa más de historia que a mí me fascina hacer. Así que muchas gracias y bye bye.